Lucas, Juan, los Hechos y Romanos, Corintios 2 y Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses y los 2 de Tesalonicenses. Hay 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos y Romanos, Corintios 2 y Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses y los 2 de Tesalonicenses. Hay 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Hola amigos, durante estos domingos conoceremos la historia de una mujer holandesa llamada Corrie ten Boom. Su historia de fe, valor, esperanza y perdón nos ayudará a entender que Dios puede usarnos aún en los momentos más difíciles. Pon mucha atención a esta historia. Hola amigos, durante estos domingos conoceremos la historia de una mujer llamada Corrie ten Boom. Corrie nació el 15 de abril de 1892 en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos. Era la hija menor del matrimonio de Casper y Cornelia ten Boom. Los padres de Corrie eran creyentes y amaban a Dios. Su padre era relojero y la relojería se encontraba en el primer piso de su propia casa. Su casa quedaba en Haarlem. Cuando Corrie creció, se convirtió en la primera mujer relojera de Holanda. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Corrie tenía 50 años, su familia usó su casa como refugio para los judíos que eran perseguidos por los nazis. Lamentablemente, la policía los descubrió y la vida de la familia ten Boom cambió para siempre. Hoy conoceremos cómo fue la infancia de esta mujer holandesa usada por Dios para hacer luz en medio de la oscuridad. En su niñez aprendió varias lecciones importantes que le ayudaron a enfrentar las situaciones difíciles que pasaría en su adultez. Te invito a estar atento a esta historia. Corrie era la menor de su familia. Ella vivía con sus padres y sus 3 hermanos mayores, Betsy, William y Nolly. En su casa vivían también sus 3 tías maternas, Tante Beta, Tante Jan y Tante Ana. Una noche, cuando Corrie tenía 4 años, sintió miedo a la oscuridad. Con voz suplicante le preguntó a su hermana Nolly si podía tomar su pijama. Nolly tenía 6 años y compartían la misma habitación. Nolly amablemente abrazó a Corrie y le dijo que también podía abrazar a su muñeca muy fuerte para no sentir miedo. Corrie tenía miedo a la oscuridad. ¿Y tú? ¿Has sentido miedo alguna vez? Hay muchas cosas que nos pueden dar miedo o temor, como miedo a la oscuridad, a enfermarnos, a los delincuentes, miedo a los terremotos o quizás miedo a perder a alguien que queremos mucho. Cuando sientas miedo, puedes recordar que Dios siempre está contigo. Hoy podemos aprender que Dios quiere que confíes en Él. No temas. Al despertar, Corrie se dio cuenta que nada malo había pasado. Su casa estaba llena de gente. A lo lejos escuchaba la voz de su mamá cantando. También escuchaba las voces de sus tías y hermanos en la cocina. La tía Ana se había ido a vivir con ellos porque su mamá se encontraba enferma y no siempre podía cuidarlos. Cuando Corrie bajó a desayunar, vio lo mismo que veía todos los días. Su tía cortaba el pan, sus hermanos mayores estaban sentados a la mesa listos para desayunar, su papá tenía la Biblia en la mesa y como todos los días antes de desayunar, leía unos versículos de la Biblia a la familia. Después de desayunar, sus hermanos mayores iban al colegio y ella se quedaba en casa. Su tía Ana le contaba historias de cuando era una niña pequeña, pero a Corrie le gustaba escuchar las historias de la Biblia que contaba su mamá.
La mamá de Corrie le contaba la historia de un buen pastor que tenía 100 ovejas y cuidaba muy bien de ellas. Esas ovejas se sentían a salvo con el pastor. Ellas no tenían miedo porque sabían que el pastor las protegía. Un día, una de las ovejas se alejó del rebaño. Cómo debió asustarse al encontrarse sola en la oscuridad. ¿Sabes lo que hizo el pastor? Cuando se dio cuenta de que una se había perdido, salió a buscarla y no se detuvo hasta encontrarla. ¡Qué feliz se sentía cargándola sobre sus hombros! El Señor Jesús dijo: «Yo soy el buen pastor. Él desea cuidar de ti. Así como el pastor cuida de sus ovejas, también Jesús, el buen pastor, su vida dio por las ovejas. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Él tomó el castigo que tú merecías por todas las cosas malas que has hecho. Si te arrepientes de haber pecado contra Dios y crees en Jesús como tu Salvador, Dios perdonará tus pecados y te salvará del castigo eterno». Cuando Corrie tenía 5 años, confió en el Señor Jesús, le pidió perdón por sus pecados y lo invitó a vivir en su vida. Ella sabía que Jesús era su amigo y Salvador. Él siempre estaría con ella, aún en la oscuridad. Ahora Corrie ya no tenía que sujetarse del pijama de Nolly ni de su muñeca. Ahora ella hablaba con el Señor Jesús cuando era de noche y ya no tenía miedo. Un día, cuando Corrie tenía 6 años, fue con su mamá y su hermana Betsy a visitar la casa de una familia pobre, donde había un bebé que estaba muy enfermo. La familia de Corrie siempre trataba de ayudar a los más necesitados de la ciudad. Al llegar se dieron cuenta que el bebé había muerto y eso impactó mucho a Corrie. Cuando volvieron a casa, Corrie estaba pálida y no tenía ganas de comer. Por primera vez Corrie se dio cuenta del significado de la muerte. Pensó: ¿qué pasaría si papá, mamá y mis hermanos mueren? Corrie comenzó a sentir miedo y no pudo comer. Antes de irse a dormir, Corrie le contó a su papá lo que estaba pasando. Su papá era un hombre muy sabio que amaba a Dios. Su papá buscó en la Biblia el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. El papá de Corrie le explicó el versículo. Corrie le dijo a su papá: «Papá, tengo mucho miedo que ustedes se mueran y yo me quede sola». Entonces su papá la miró y le dijo: «Corrie, cuando vamos a hacer un viaje en tren, ¿en qué momento yo te doy el dinero para comprar el pasaje? ¿Mucho antes del viaje?». «No, papá, me lo das antes de salir». «Bueno, Corrie, nuestro Padre Celestial hace lo mismo con nosotros. Si tu mamá, las tías o yo tenemos que morir, entonces será en ese momento en que Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar ese dolor. Pero como eso no ha ocurrido todavía, no tienes por qué preocuparte ni tener miedo». Corrie nunca olvidó las palabras que su papá le dijo ese día y ahora había aprendido un nuevo versículo. Dios es mi amparo y fortaleza, por tanto no temeré. ¿Qué nuevas lecciones aprenderemos de Corrie? Eso lo veremos en nuestra próxima lección. Amigos, hoy conocimos a Corrie ten Boom y su familia. Dios preparó el corazón de Corrie desde pequeña y le enseñó a confiar en Él y no tener miedo. ¿Hay cosas o situaciones que te dan miedo? Si tú eres hijo de Dios, puedes contarle tus miedos a Dios. Él te escuchará y te ayudará a confiar en Él. Dios quiere que recuerdes que Él es tu amparo y fortaleza. Él te ayudará y te dará las fuerzas suficientes para enfrentar cualquier situación que tengas que pasar. Si aún no eres hijo de Dios,
Recuerda la historia favorita de Corrie. Jesús es el buen pastor. Él dio su vida por las ovejas. Jesús murió en la cruz, pagó el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. La Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Jesús, el buen pastor, te ama. Si tú confías en Él y pides que te salve, Él perdonará tus pecados y te hará su hijo. Solo así podrás disfrutar de los cuidados y la protección del buen pastor. Hoy podemos acercarnos a Dios a través de Jesús en arrepentimiento y fe. Hoy tú y yo aprendimos una nueva lección importante. Dios quiere que confíes en Él y no temas. Amigos, hermanos, mis niños, los invito a orar. Dios, te damos gracias por esta historia de Corrie ten Boom, donde podemos aprender que tú siempre estás con nosotros a pesar de las dificultades, los miedos. Tú siempre estás con nosotros. Ayúdanos a siempre estar confiados en ti, a llevar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos ante ti, y que usted sea poniendo calma y paz a nuestros corazones. Que si aún no te conocemos, podamos también llamarte el buen pastor, dejar entrar a nuestras vidas, que podamos arrepentirnos, pedirte perdón y reconocerte como nuestro único Señor y Salvador. En tu mano nos encomendamos nuestras vidas. Ayúdanos a siempre estar confiados en ti a pesar de las dificultades, los miedos y los temores. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pusiste atención a la lección? Ahora vamos con el tiempo de preguntas. Ahora vamos a ver si estuvieron atentos a esta historia. Primera pregunta: ¿en qué país vivió Corrie ten Boom? Muy bien. Segunda pregunta: ¿cuál era la historia de la Biblia favorita de Corrie? ¡Correcto! Tercera pregunta: ¿aprendió Corrie a confiar en Dios? Te felicito, has estado atento a esta historia. Llegó el tiempo para aprender nuestro versículo. Ahora aprenderemos un nuevo versículo que se encuentra en el libro de Salmo, capítulo 46, y este versículo está tomado del versículo 1 y 2. Y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, por tanto no temeremos. Salmo 46, 1a y 2a. Vamos a repetirlo bien fuerte 2 veces más. Dios es nuestro amparo y fortaleza, por tanto no temeremos. Salmo 46, 1a y 2a. Última vez, bien fuerte. Dios es nuestro amparo y fortaleza, por tanto no temeremos. Salmo 46, 1a y 2a. Que Dios les bendiga.